¿Y si el cuerpo que acaban de mostrar los científicos no pertenece a ninguna especie conocida en la Tierra? Desde un cráneo en Bulgaria hasta desapariciones misteriosas, en este video revelaremos imágenes filtradas de presuntos seres extraterrestres que te volarán la cabeza. Número 19. El cráneo de Bulgaria. Hoy les traemos un interesante cráneo procedente de Bulgaria, que muchos, con razones bastante razonables, consideran antinatural y perteneciente a alguien de otra civilización. Esta reliquia de increíble valor se encontró a 150 kilómetros al sureste de la ciudad de Sofía. El cráneo fue hallado enterrado junto a un pequeño objeto metálico ovalado. Quien lo colocó allí prefirió permanecer en el anonimato, aunque es muy probable que no fuera obra humana. Sin embargo, uno de los lugareños confesó que supuestamente era él. Como prueba, compartió su versión de los hechos con las agencias de noticias, pidiendo permanecer en el anonimato. Su versión fue la siguiente. Todo comenzó con un sueño confuso e incomprensible, en el que se encontró con 5 extraterrestres vestidos con trajes amarillos de metales sobrenaturales. Le mostraron el lugar al que debía ir. Al principio se negó a hacerlo. Pensó que todo era un completo disparate y tenía buenas razones para ello. Pero cuando las supuestas visitas de los extraterrestres a su cabeza se hicieron más frecuentes, siguió buscando las coordenadas del sueño. Si no hubiera habido nada allí, y los sueños hubieran continuado, bien podrían haberlo llevado a una clínica local para un examen psiquiátrico. Pero afortunadamente para el hombre, esto no fue necesario. Por una vez en el lugar, encontró algo extraño. Era una criatura humanoide, o mejor dicho, su cráneo. No se parecía a nada conocido por la ciencia moderna. Obviamente, no podía tener nada que ver con los humanos, ni tampoco podía ser un mutante de ningún animal. Durante un tiempo, el hombre guardó la reliquia en casa y temía hablar de ella al público. Pero la siguiente parte de los sueños lo obligó a hacerlo. El hallazgo fue consultado por los arqueólogos más famosos, y ninguno dudó del origen extraterrestre del objeto. Es probable que cuando este monstruo estaba vivo tuviera 6 ojos, y tal vez incluso otros órganos completamente desconocidos para nosotros. La ausencia de una boca en el lugar donde estamos acostumbrados a verla es una gran prueba de ello. O bien estaba ubicada en otro lugar, o los extraterrestres se alimentan de alguna otra forma. ¿Qué opinas? ¿Qué es? ¿Se ha encontrado finalmente evidencia real de extraterrestres? ¿O sigue siendo el cráneo de algún mutante aterrador? Comparte tu opinión en los comentarios. Número 18. Alien de Perú. La historia de los hallazgos inusuales no termina solo con los cráneos. Propongo que hablemos de un curioso extraterrestre de Perú, o mejor dicho, de su momia, descubierta por investigadores aficionados. Sí, yo también solía pensar que, en este caso, los aficionados no son capaces de encontrar algo increíblemente raro y valioso, porque todos estos lugares ya han sido explorados miles de veces por especialistas experimentados. Pero como demuestra la práctica y el tiempo, no todo es tan sencillo como parece a primera vista. En la meseta desértica de Nazca se encontró una momia que, según estimaciones preliminares, tiene poco menos de 2000 años de antigüedad. En el momento del descubrimiento del humanoide, su cuerpo estaba cubierto de polvo blanco, el cual, según el equipo de investigación, se utilizó para preservar los restos. También afirman que, a juzgar por las muestras de carbono, su hallazgo data de entre 245 y 410 años después de Cristo. Estas cifras aún no han sido confirmadas por los expertos, pero ya han generado mucha controversia. Por lo tanto, algunos escépticos creen que el hallazgo es definitivamente falso. Supuestamente, fue cubierto con algo parecido a un yeso y presentado como una momia extraterrestre para generar publicidad. Otra parte de los expertos está convencida de lo contrario. En su opinión, las características que poseía la momia no coinciden con nada publicado previamente. Esta es una imagen completamente diferente de los extraterrestres que bien podrían considerarse reales. Número 17. ¿Había un alien ahí? Hablando de extraterrestres reales, mientras los científicos analizan las hojas de té para determinar si esta momia es real o no, los habitantes de la pequeña ciudad estadounidense de Mount Vernon se encuentran en un nivel completamente diferente, porque ellos mismos, con sus propios ojos, vieron en sus calles una criatura de origen extraterrestre. Al momento de publicarse esta noticia, es decir, en 2018, en tan solo un mes y medio, hasta 3 residentes de la ciudad
que no se conocían entre sí, reportaron la presencia del mismo visitante desconocido. Según sus versiones, alrededor de agosto, algo extraño, delgado y alto, irrumpió por primera vez en las calles de la ciudad. En cuanto lo avistaron, la gente recreó de inmediato un boceto, según el cual el monstruo era casi idéntico al extraterrestre de la historia anterior. También tenía esos rasgos faciales redondeados. Era delgado, pero en realidad no tan alto. Una nota a esta foto añadía que el extraterrestre fue encontrado por un maquinista común. El hombre lo vio cruzar un maizal. El extraterrestre medía aproximadamente 1,9 metros de altura. Su piel era de color marrón amarillento y carecía por completo de vello corporal. Según los testigos, lo primero que pensó fue que se trataba de un ciervo, pero cuando los faros iluminaron al visitante de otro planeta, las versiones alternativas se volvieron irrelevantes al instante. Entonces, el hombre contactó a un investigador local, le contó todo, le dio las coordenadas y se fue. Temía ser objeto de burla y desconfianza por parte del gobierno, pero si tan solo hubiera sabido en ese momento que en un par de días o semanas ya no sería el único testigo de este monstruo. Se desconoce qué fue del extraterrestre, a dónde desapareció o si alguien más lo vio. Sin embargo, la investigación hasta ahora sabe una cosa: quienes divulgaron la historia nunca se conocieron. Esto se ha comprobado muchas veces por colusión y no se ha confirmado. Resulta que sí se encontraron con un extraterrestre que aparentemente encontró la manera de regresar a su mundo natal y huyó. Número 16. Un niño mexicano. Esta historia sucedió en México, en un rancho privado. El dueño, que solía atrapar y liberar roedores con trampas, encontró algo inusual. Durante la noche, escuchó un chillido aterrador que no parecía de ningún roedor conocido. Al revisar, encontró una criatura del tamaño de un niño que no se parecía a ningún animal conocido. Los gritos de la criatura se intensificaron durante la noche, amenazando con escapar. Temiendo por su seguridad, el hombre vertió ácido sobre la criatura, momificándola. Los científicos que la analizaron no encontraron coincidencias con ninguna especie terrestre. Tenía dientes sin esmalte, una columna vertebral única y un cerebro más desarrollado que el de los simios. Solo quedaron dos posibilidades: era un extraterrestre o un mutante cuya verdadera naturaleza quedó oculta por el daño del ácido. Número 15. Entrevista con un alien. El siguiente caso se remonta a mayo de 1997, cuando se planeó algo nuevo en la televisión estadounidense, algo que los espectadores ni siquiera podían soñar. En el sótano del estudio de televisión, en una oscuridad casi total, tuvo lugar una entrevista real con un extraterrestre. Se oían claramente murmullos y vagos susurros, y a veces extrañas sombras parpadeaban en la imagen. El presentador del programa, genuinamente interesado en el tema, se apresuró a explicar que, en su opinión, este era un momento excepcional en el que la humanidad vislumbraría un mundo que solo había contemplado durante tanto tiempo. La entrevista con un extraterrestre se planeó como el experimento televisivo más innovador de la historia. Esta dramática situación duró casi media hora, ya que la transmisión se cortó repentinamente. Millones de espectadores en Estados Unidos quedaron en shock, incrédulos de que este momento, con el que tanto habían contado, se hubiera desvanecido en un instante. La expectación era insoportable. Al día siguiente, los medios de comunicación informaron sobre una investigación exhaustiva realizada por la Comisión de Investigación Científica y el FBI tras el incidente. Pronto publicaron pruebas que indicaban que se trataba de una transmisión completamente real. Confirmaron que se había realizado una entrevista con el extraterrestre y que se había decidido realizarle una autopsia para revelar su naturaleza. La autopsia se realizó en estricto secreto bajo el escrutinio de expertos y científicos. Los resultados fueron tan impactantes que algunos fragmentos se ocultaron a la vista. Se especuló que estos fragmentos ocultos podrían contener información demasiado impactante para la gente común y que podría perturbar la paz pública. Sin embargo, algunas filtraciones indicaron que esos fragmentos no se mostraron al público y describían no solo las características físicas del extraterrestre, sino también algo más: sus orígenes, objetivos y visión del futuro. Estas filtraciones generaron mucha especulación y se convirtieron en un importante catalizador para una investigación aún más intensiva sobre la USO en el futuro. Número 14. El disco galáctico.
¿Quién dice que la confirmación de la existencia de extraterrestres solo puede darse en caso de un encuentro con estos mismos extraterrestres? Me parece que, junto con un encuentro, podría haber algún tipo de descubrimiento, como un disco galáctico. Se encontró en Sudamérica, y tan pronto como ocurrió, se planteó la hipótesis de que el objeto estaba conectado a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Su asombrosa apariencia hace que el hallazgo sea único. Los expertos nunca antes habían encontrado algo así. El artefacto se distingue de todos los demás por sus patrones únicos, que las personas no pueden recrear. Lo más probable es que la forma espiral lo conecte con el espacio y nos indique que tenía un significado especial para seres de otro planeta. Al fin y al cabo, el universo se representaba mediante un símbolo similar a una espiral en diversas culturas antiguas. En la India, incluso existía el vórtice de luminarias, que se traduce literalmente. Pero volvamos a nuestro artefacto. Su edad nunca se ha determinado. Solo se determinó la edad de la roca en la que se encontró, y se procedió directamente al estudio de su composición, así como a determinar su significado. Se cree que el artefacto fue creado hace varios miles de años por los antiguos nativos americanos. Contaban con tecnologías asombrosas, incluso para los estándares actuales, con las que crearon esta octava maravilla de la naturaleza. Es probable que los puntos del disco no estén colocados al azar, sino que formen una especie de mapa o código. Sin embargo, nuestro conocimiento aún es objetivamente insuficiente para comprender esto. Número 13. El Proyecto ISIDA. ¿Han oído hablar alguna vez de una misión llamada Proyecto ISIDA? Seguro que no, porque este proyecto se llevó a cabo en 1961 y fue muy secreto. Sin embargo, ha aparecido en internet un extraño vídeo, de pésima calidad, que supuestamente muestra a uno de los miembros de la expedición filmando y mostrando todo en lo que trabajaban los científicos. Por supuesto, en cuanto esta información apareció en internet, muchas personas interesadas en el misticismo comenzaron a preguntar al Estado y a pedir una explicación sobre esta grabación. Sin embargo, las autoridades no hicieron ningún comentario al respecto. Según esta historia, si es cierta, hace 100 años se encontró en Egipto la momia de un antiguo extraterrestre, que en aquel entonces tenía unos 13.000 años de antigüedad. Dado que la pieza era extremadamente valiosa y de gran importancia científica, decidieron no publicarla, pero un empleado, ofendido por algo, filtró los datos y la información, manteniendo el anonimato. Los restos, extraídos de la caja que aparece en el vídeo, están ocultos en un sarcófago similar a los sarcófagos egipcios habituales de los faraones, y en general, a simple vista, es difícil distinguirlos de una momia egipcia común. Sin embargo, hay que admitir que es improbable que la gente visite a las momias con trajes especiales y máscaras de gas. Probablemente, todos, hasta el último en esta sala, comprendieron que se trataba de algo extraterrestre, de alguien de quien nadie sabía qué esperar. Número 12. Cuerpos extraterrestres. Una vez más, México, y una vez más, algo increíble. En una audiencia reciente relacionada directamente con los ovnis, científicos mostraron cuerpos extraterrestres completamente nuevos que, a juzgar por la radiación del análisis, tienen varios miles de años de antigüedad. Según los investigadores, los especímenes descubiertos son el resultado de la evolución extraterrestre. A pesar de que se encontraron signos de vida en nuestro planeta en los cuerpos, lo más probable es que vinieran de algún lugar exterior y hayan estado viviendo con nosotros durante los últimos años, pasando desapercibidos. Pero ¿cuál era la esencia de tal existencia? ¿Qué beneficio obtuvieron las criaturas de ella? ¿Y por qué no regresaron a su tierra natal? Nunca se ha entendido. Según datos oficiales, se encontraron alrededor de 14 cuerpos de este tipo en total. Los análisis han demostrado que la forma del cráneo extraterrestre es similar a la de las aves. La misteriosa criatura tenía huesos delgados y ligeros, y además carecía por completo de dientes. Aún no se sabe qué comían ni cómo. Número 11. La nave en la luna. Es genial creer en la palabra de los científicos, pero también da la sensación de que a veces mienten. Su trabajo es generar entusiasmo en torno a sus descubrimientos. Pero esto no se puede decir de los astronautas, personas que pasan el tiempo en el espacio. ¿Por qué querrían armar un escándalo por sus personalidades? A pesar de ello, uno de ellos, que afirmó ser un ex empleado de la NASA, reveló al mundo una verdad impactante. Según él,
Hay varias fotos en internet tomadas directamente por él y sus colegas en la nave espacial. Sin embargo, hay un matiz en las imágenes. Desde un ángulo, no se aprecia nada extraño ni inusual. Desde otro, se ve claramente una nave extraterrestre. Por supuesto, las autoridades querían hacer pública la primera opción, ocultando la segunda de miradas indiscretas. Pero no pudieron. La conciencia del exastronauta no le permitió guardar el secreto para siempre. ¿Qué crees que muestra esta imagen? ¿Había realmente una nave espacial en la Luna en ese momento? De ser así, sería un descubrimiento revolucionario. Número 10. Las tablillas sumerias. Tablillas sumerias. Los sumerios se asocian tradicionalmente con el surgimiento de la civilización, el origen de las primeras ciudades y estados de la antigua Mesopotamia y la aparición de la escritura. Dejaron numerosas tablillas de arcilla. En ellas registraron mitos, leyes y mucho más. Los textos descifrados demuestran que los sumerios poseían amplios conocimientos de astronomía, matemáticas, medicina, metalurgia y agricultura. También eran expertos en el universo, las estrellas y los planetas. Al descifrar las tablillas, algunos investigadores han concluido que contienen información sobre la comunicación de los sumerios con los mensajeros de la civilización extraterrestre provenientes del planeta Nibiru. Este planeta gira en nuestro sistema estelar en una órbita muy alargada y pasa cerca del sistema solar una vez cada 3.600 años. El supuesto contacto entre los sumerios y los extraterrestres se menciona, por ejemplo, en un antiguo texto mesopotámico, escrito alrededor del 2500 a.C. La leyenda habla del rey Etana. Un día, un escudo de hierro volador aterrizó cerca del palacio del rey. No temió a los visitantes y, aceptando la oferta, visitó la Luna, Marte y Venus. Tras 2 semanas de ausencia, el rey regresó ileso, y los huéspedes estelares incluso permanecieron como Palus durante varios días. Quizás se trate de una hermosa leyenda, o quizás realmente lo fue, y este podría considerarse el primer registro histórico del contacto. En general, los sumerios y los extraterrestres son uno de los temas favoritos de diversos ufólogos y partidarios de la teoría del origen extraterrestre de la humanidad. Número 9. El enigma de Williams. A veces, los científicos encuentran artefactos cuyo origen es demasiado difícil de explicar. Surgen decenas de suposiciones diferentes. Sin embargo, tienen poco que ver con la ciencia y a veces, incluso contradicen el sentido común. Incluso existe un término específico para estos hallazgos en el mundo científico: WOPART. Un ejemplo de WOPART es el llamado oligomelito de Williams. La palabra se compone de 2 raíces griegas: enigma, que significa acertijo, y litos, que significa piedra. A finales de los años 90 del siglo pasado, el ingeniero John Williams estaba de vacaciones en el campo, en algún lugar de Norteamérica, y allí fue donde encontró por casualidad un enchufe de 3 clavijas insertado en una piedra. Un examen parcial de este artefacto geológico eléctrico muestra que la piedra en sí es una formación de granito de unos 100.000 años de antigüedad. Está compuesta de cuarzo, feldespato y mica. No es posible determinar de qué estaba hecho el cuerpo del eligmolito, pero no es ni metal ni madera, y ciertamente no es plástico, goma, ni ningún otro material conocido. Además, no hay rastro de que el tapón estuviera pegado, se usara cemento, ni se hubiera intentado insertarlo artificialmente. ¿O simplemente estaba petrificado? ¿Pero es posible? Algunos científicos consideran el Enigma Lith de Williams una burda falsificación, mientras que el propio Williams afirma que es evidencia directa de la existencia de una civilización antigua, desconocida y avanzada. Después de todo, si se demuestra la autenticidad del Enigma Lith, podría cambiar radicalmente toda la historia conocida de la humanidad. ¿Crees que podemos considerar el Enigma Lith evidencia de que civilizaciones extraterrestres nos han visitado? Comparte tu opinión en los comentarios y estate atento para ver más hallazgos y artefactos aterradores que podrían indicar que los extraterrestres nos han visitado antes. Número 8. Momia extraterrestre. Las excavaciones arqueológicas en Egipto siempre deparan sorpresas. Una de ellas trajo aún más sorpresas, ya que los arqueólogos encontraron una momia bastante inusual con rasgos faciales antinaturales y un cráneo alargado. Según testigos, la cabeza de la momia se parecía mucho a la de los extraterrestres de las películas de ciencia ficción. El análisis demostró que la momia alienígena
Fue enterrada en la tumba alrededor del año 323. Solo una investigación más detallada, en particular el análisis de ADN, permitirá determinar si la momia pertenece a un ser extraterrestre. Número 7. Una piedra con símbolos extraterrestres. En 2019, un hombre que estaba de vacaciones en la isla japonesa de Okinawa encontró algo inusual. Caminando por la playa, su mirada se posó en una bolita única que se diferenciaba del resto de las piedras. Les contó a los internautas sobre tan extraño hallazgo, adjuntando una foto del objeto como prueba. No hace falta ni siquiera mirar la piedra con atención, pues ya es un conjunto muy visible de patrones de color granate oscuro que consisten en líneas sospechosamente planas. El hombre señaló que, si se observa el hallazgo de cerca, se pueden ver claramente partículas de otra roca. Resulta que no puede ser una falsificación creada por el hombre. Además, es improbable que la naturaleza haya podido dibujar imágenes y símbolos tan asombrosos en la piedra. Muchos usuarios coincidieron en que el hombre encontró un artefacto de origen extraterrestre, creado por representantes de una civilización extraterrestre. Sugieren que estos símbolos ambiguos pueden contener información importante encriptada. Parece que el propietario del artefacto necesita contactar urgentemente a expertos, ya que es posible que esta piedra sea una obra de arte de una civilización extraterrestre en la Tierra, observando las características de sus representantes. Número 6. El cubo de Salzburgo. El hierro del huevo de lobo, o cubo de Salzburgo, son nombres para un misterioso artefacto. Se le llamó hierro del huevo de lobo porque el carbón se extraía en la mina del huevo de lobo, y recibió el apelativo de Salzburgo porque se encontraba en un museo de esta ciudad. En noviembre de 1885, un trabajador de una fábrica rompió un gran trozo de lignito para arrojarlo al horno. En su interior, descubrió accidentalmente un objeto metálico con forma de paralelepípedo, de 67 milímetros de alto, 62 milímetros de ancho y 47 milímetros en su parte más gruesa. En el centro del objeto había una profunda incisión precisa. El hallazgo se envió de inmediato a un museo para su análisis. Uno de los primeros profesores de ingeniería de minas, Friedrich Adolf Goltz, fue uno de los primeros en asumir la tarea. En una reunión en 1886, afirmó que el objeto estaba hecho de metal, o precisamente de hierro, pero que el hombre no tenía nada que ver con su origen. Se decidieron por la versión de un meteorito, ya que el hallazgo contenía un pequeño porcentaje de níquel en su composición y tenía la dureza del acero. Posteriormente, el artefacto se estudió con más detalle. Como resultado, se descubrió que no contenía níquel, lo que significa que no podría ser un meteorito. Surgieron entonces varias preguntas legítimas. ¿Qué es? Y ahora, analicemos las desapariciones masivas más misteriosas para las que nadie ha encontrado explicación. Número 5. Abducción extraterrestre. Las abducciones extraterrestres son consideradas por algunos teóricos como una posible causa de desapariciones. Aunque controvertido, existen casos documentados como el de Daryl Sims, quien reportó evidencia de implantes extraterrestres en personas abducidas. El caso más notable es el de Barney y Betty Hill, en 1961. Mientras conducían, vieron una luz extraña, y posteriormente su auto se detuvo inexplicablemente. Tras despertar 2 horas después, a 50 kilómetros del lugar, experimentaron pesadillas recurrentes. Bajo hipnosis, Betty dibujó un mapa estelar supuestamente mostrado por los extraterrestres. En 1968, Michael Lapp y Janet Cornell reportaron una experiencia similar. Bajo hipnosis, Michael recordó ser abducido junto a Janet, quien fue examinada por extraterrestres que, según ellos, buscaban propagar la raza humana a otros planetas. Otro caso misterioso es el de la colonia Roanoke del siglo XVI. La primera expedición de más de 100 colonos desapareció sin dejar rastro, excepto por la palabra Croatoan grabada en un árbol. Investigaciones recientes sugieren que los colonos se reubicaron a 70 kilómetros de distancia, donde se han encontrado cerámicas de la época. Número 4. Joer Verde. En febrero de 1923, un grupo de turistas que viajaba por Brasil se topó con el pueblo de Joer Verde, donde vivían unas 600 personas en aquel entonces. Al principio, querían hacer una parada en el pueblo, pero al llegar a Joer Verde, se quedaron atónitos. No había nadie, ni una sola persona, ni siquiera un animal.
Los turistas comenzaron a recorrer la zona y su sorpresa aumentó. En muchas casas, las radios funcionaban, había comida en las mesas e incluso había una fogata en algún lugar. Parecía como si los habitantes del pueblo lo hubieran abandonado hacía apenas unos minutos u horas. Los turistas comenzaron a buscar rastros, pero no encontraron nada. Los habitantes de Joer Verde parecían haberse desvanecido en el aire. Acudieron a la policía, que inició su propia investigación. No encontraron pistas, salvo una nota sospechosa en la pizarra de la escuela del pueblo que decía: "No hay rescate". ¿Quiénes la habían dejado? ¿Los lugareños o quienes los secuestraron? ¿Y eran humanos los secuestradores? No hay respuestas ni personas. Número 3. Desaparición en la bahía de Sulba. Desapariciones misteriosas han ocurrido no solo en América, sino también en Europa. Una de las más inexplicables ocurrió en la bahía de Sulba, en Turquía. Esta pintoresca orilla del mar Egeo, plantada de cipreses, guarda su propia leyenda, conocida por muchos aficionados a las historias de terror. En agosto de 1915, un grupo de desembarco británico, el regimiento de Norfolk, desembarcó allí. El regimiento fue atacado con intenso fuego de ametralladoras y francotiradores. Dado que la artillería británica y turca incendió el bosque cercano, el regimiento quedó aislado del resto de las fuerzas, perdiendo la orientación espacial. Al intentar atravesar la aldea, los soldados desaparecieron en una espesa niebla, sin que nadie más los viera. Cuando la niebla se disipó, no había soldados vivos ni sus cuerpos. Aún se desconoce a dónde fueron los soldados. Según una versión, fueron capturados y ejecutados. Pero según otra, algo místico e inexplicable ocurrió ese día. Algunos incluso creen que la misteriosa desaparición del regimiento de Norfolk está relacionada con los experimentos de Nikola Tesla. Por cierto, el episodio en sí, así como la batalla en la bahía, se reflejan en la cultura. La canción Foggy Dew está dedicada a este evento. Por cierto, es la canción de Conor McGregor para la salida de la UFC. Número 2. Desaparecidos en Suecia. Suecia se considera un país bastante pacífico, pero incluso aquí a veces ocurren cosas extrañas. La única desaparición masiva en la historia de Suecia tuvo lugar el 29 de julio de 1965. 4 jóvenes parecieron desaparecer en el aire en las afueras de Gotemburgo. Jay Carlson, Jan Olaf Daljo y Kjell Ake Jansson eran amigos que trabajaban juntos. Fueron vistos por última vez conduciendo un Volvo azul fuera de la ciudad. Las denuncias sobre la desaparición de los 3 hombres llegaron de sus familias en diferentes momentos. Esta pudo haber sido la razón por la que la policía no relacionó de inmediato las desapariciones de los 3 hombres. Ninguno tenía licencia de conducir, lo que significaba que al menos uno conducía sin ella. Aunque los jóvenes habían sido arrestados previamente por infracciones menores, en general se les consideraba buenas personas. El hecho mismo de su desaparición fue muy extraño, pero no terminó ahí. Ese mismo día, otro hombre llamado Hubert Lundqvist desapareció en Gotemburgo. Desde allí, envió a sus seres queridos una postal que decía: "Todo está bien. No se preocupen". Ese fue el último mensaje sobre Lundqvist. Se cree que se unió al viaje con los 3 hombres en el Volvo azul, pero no se sabe si se conocían de antes o si el encuentro fue casual. Sea como fuere, ninguno de ellos fue encontrado. Número 1. El MV Joyita. Al igual que el Titanic, el MV Joyita se consideraba insumergible, y como en el caso del Titanic, el desastre azotó al 1005 Joyita. En octubre de 1955, el barco zarpó hacia la costa del archipiélago neozelandés de Tokelau con 25 pasajeros y varios tripulantes a bordo. El barco dejó de comunicarse y fue encontrado medio hundido 37 días después en Vanuatu Levu, la segunda isla más grande frente a Fiji. No había nadie a bordo. Se sabía que el barco transportaba 4 toneladas de carga a Nueva Zelanda, pero desapareció con los pasajeros y la tripulación. El ya extraño incidente se volvió aún más misterioso cuando empezaron a salir a la luz los detalles. La radio del 1005 Joyita estaba sintonizada en un canal de socorro. No había botes salvavidas a bordo, pero sí muchas vendas ensangrentadas. No se sabe cómo puede estar esto conectado, pero algunos expertos tienen teorías. Según ellos, el 1005 Joyita comenzó a hundirse debido a la corrosión de las tuberías. La tripulación envió una señal de socorro, que nadie recibió, y luego abandonó el barco en botes salvavidas.
Los pasajeros probablemente tuvieron que saltar al agua con chalecos inflables. Según esta versión, algunos fueron devorados por tiburones y otros fueron arrastrados mar adentro por la corriente. Incluso si ese fuera el caso, ¿qué tiene esto que ver con tantas vendas ensangrentadas? ¿A dónde fue la tripulación? ¿A dónde desaparecieron las 4 toneladas de carga? Desconocido. Y eso es todo, chicos. Hasta el próximo video.